Hola amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Filica en esta transmisión en vivo en nuestro último día. La verdad que estamos súper tristes porque se nos acaba la feria, pero bueno, felices porque además son emociones encontradas, ¿no? Hemos tenido bastantes días, un mes completo de invitados de 7 países, del Perú, de distintos lugares y en verdad ha sido muy enriquecedor. Y bueno, esperamos que se conecten durante todas estas transmisiones de hoy porque son también invitados importantes los que van a cerrar y sobre todo por los contenidos en los que hoy vamos a tratar, ¿no? En esta oportunidad vamos a estar acompañados con Charlie Becerra. Él nació en Lima, cursó estudios de comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica, ha trabajado como redactor creativo en distintas agencias de publicidad de Lima y Trujillo, de Radica, y sus escritos, sus cuentos han aparecido en antologías nacionales e internacionales, publica también en Diario Correo, también ha tenido una serie de novelas de origen policial en los últimos años, de las cuales podemos destacar también la de Editorial Planeta. Y bueno, la reciente novela que tiene se denomina Bultos Negros, así que ya seguramente la han leído muchos. Y él está con nosotros en esta oportunidad para compartir un taller de crónica policial que quizás más que taller va a ser como un contar experiencias, ¿no? De lo que es escribir. Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Lady, ¿cómo estás? Pues yo estoy encantado de estar aquí en la Fílica. Muchísimas gracias al comité por la invitación y gracias a ti también por brindarme la oportunidad de comunicarme con la audiencia que tienen. Es, como te dije, es la primera vez que yo voy a hacer esto en solitario. Por ahí alguna vez acompañé una clase universitaria de otra persona para hablar de estos temas. Y gracias por permitirme compartir la experiencia que tengo, digamos, escribiendo este género tan especial y que cada día gana más adeptos en nuestro país, ¿no? No solo gente que le gusta leer, sino que quiere escribir de las cosas que lo rodean y que entiende que a través de mi trabajo, o como el tuyo, que te venía diciendo ahora en el interno, que escribes también temas policiales, que me parece fantástico. Cada vez más gente se va animando y va descubriendo que ahí hay una beta literaria interesante, importante, que pueden aprovechar para dar a conocer a su trabajo, ¿no? Y para contar estas historias que nos rodean, que de repente se quedan fuera de las páginas. Uh-huh. Sí, claro, y justo comentábamos antes de empezar que quizás hay tanto que contar en el Perú, pero eso nos sobrepasa porque no hay mucha gente que las escriba, que no hay mucha crónica tampoco en nuestro país, contadito. Sí, totalmente, totalmente. Digamos que el interés macro ha ido por otros temas, ¿no? Hemos visto por ahí un auge en el caso de la autoficción, ¿no? Muy importante que ha motivado también a mucha gente a escribir, pero también está el otro lado que representamos quizás tú y yo y algunas personas más, y que estoy seguro que va a ir ganando, como te digo, cada vez más voces, nuevas voces que van a hablar al respecto, sobre todo porque es un género literario que aborda la realidad quizás desde lugares que son menos cómodos que otros, ¿no? Hablar de crímenes, hablar de criminales, de violencia, tiende a explicar mucho de los fenómenos en los cuales estamos inmersos y de alguna manera busca echar luz sobre ellos, ¿no? Y pienso que entendernos como país, como sociedad, pues siempre es algo bueno que hacer. Uh-huh. ¿Cómo empezar a escribir? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Empezar a escribir con la hoja en blanco, quizás con las ideas, para ordenar un poco este proceso de la escritura. Bueno, mira, yo justo quería citar ahora a Luis Johamovich, que es un escritor y un periodista que es probablemente la persona que le ha dado más empuje a este género literario de la crónica policial. Y él dice una cosa muy interesante, y es que las personas quieren cometer un crimen, pero no se atreven, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que eso explica buena parte del interés que hay para que una persona comience a escribir crónica policial. Es un relato que viene directamente desde el otro lado de la legalidad, desde un escenario que probablemente muchos no conozcamos y que ojalá que no sea así, ¿no? Porque tener que vértelas inmerso de repente en un hecho violento, pues no es una buena noticia. Entonces, claro, hay una fascinación en ese sentido, pero en lo personal te diré
que más allá de querer descubrir qué pasa por la mente de un criminal o qué pasa por la mente de una víctima, cuáles son las secuelas, en mi caso, al vivir en el norte peruano, que es una parte del país que se ha visto atacada por la criminalidad organizada, ya estamos hablando de un fenómeno que ya viene desde hace 20 años. Entonces, estar inmerso en ese tipo de realidad te lleva a preguntarte, hacerte las preguntas que normalmente nadie más se hace. En los diarios vemos titulares, vemos algunos datos, pero no vamos más allá, no llegamos al meollo del asunto y entendemos qué pasó con esta persona o cuál fue el motivo o qué está más allá, digamos, del hecho noticioso. Entonces, en lo personal a mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Poder entender qué era lo que había ocurrido. Tú quizás recuerdes que las ciudades de provincia normalmente han sido siempre lugares casi idílicos, ¿no? Ciudades donde podías tener una vida pasible, donde, no sé, esto es un insight muy fuerte, una verdad muy fuerte, que es, uno todavía sentía que podía caminar durante la madrugada de un punto a otro de una ciudad de provincia sin que nada malo ocurriera, y ahora ya no es así. Entonces, es ese cambio tan drástico, es tan chocante, lo que lleva a personas quizá como yo a querer abordar este tipo de relatos, este tipo de crónicas, nuevamente para poder entender más allá de los titulares lo que vino ocurriendo. Ujú. Ahora bien, detrás de una crónica hay un proceso de investigación bastante fuerte, ¿no? Porque no es que a uno se le ocurra la idea y de pronto tenga la necesidad, la urgencia de contar historias, pero que no tenga nada a la mano para documentarse. Sí es cierto que existe un gran proceso de investigación detrás, como ha sido en tu caso. Bueno, mira, sí, y quizás sea uno de los motivos que aleja a una buena parte de las personas a no querer intentar escribir este tipo de géneros, ¿no? Porque claro, hay un trabajo detrás. Tiende a ser una mirada que necesita estar informada, ¿sabes? Porque, claro, si bien es cierto, al momento de uno embarcarse en una historia, hay ciertos detalles de estos sucesos que llaman mucho la atención. Es importante una buena documentación y una buena investigación para no caer en el sensacionalismo, ¿no? Que siempre es una trampa latente. Entonces, por ejemplo, yo quiero investigar una matanza, ¿no? Quiero narrar una matanza que ha habido donde hay 7 personas muertas. Entonces es fácil que la mente se vaya directamente a cuántas balas se dispararon esa noche o cuántos litros de sangre se derramaron esa noche, ¿no? Que puede ser igual importante recalcarlo, pero que también podría ser una trampa para caer en el sensacionalismo. O sea, el asombro puro sin ningún análisis, ¿no? Sin ninguna sensibilidad. Entonces pienso que eso es importante al momento de escribir, como digo, este tipo de género literario. Para mí hay un aspecto importante que es el abordaje del delito, del hecho criminal, digamos. Entonces, por un lado está el entrevistar al victimario o al criminal en sí, ¿no? Pienso que ahí hay quizás una dificultad no menor. Me ha sucedido que cuando he tenido la posibilidad de conversar acerca de este tipo de temas, por ejemplo, con estudiantes de periodismo, me preguntaban, oye, pero tú te has sentado con esta gente y no te ha dado ganas de gritarles algo, de decirles, de reclamarles, de señalarlos y decir, usted es un criminal, usted ha hecho esto y ha matado gente. Y claro, es difícil mantener esa distancia para con gente que pueden ser unos asesinos, pueden ser unos extorsionadores y tal, ¿no? Entonces, pienso que ese es un primer paso a tener en cuenta, ¿no? Entender que más allá del apasionamiento o, digamos, del toque personal que uno le pueda dar a la historia, tiene que haber una distancia. Yo quizás no sea la persona más indicada para hablar de eso, porque, por ejemplo, en Origen de la Hidra, que fue mi primera aventura de periodismo narrativo, que tiene que ver con temas criminales del norte, sí, yo sí sentía que me era muy difícil desapegarme, digamos, de los sentimientos que terminaron fluyendo por las crónicas, ¿no? Fue una cosa muy difícil de evitar. En tanto se trataba de mi ciudad, en tanto se trataba de un tema que, digamos, no me había tocado directamente, pero sí había tocado a mi familia. Eh, Tengo un familiar que murió asesinado por sicarios, por ejemplo. Entonces,
sí era complicado, pero entiendo que el mismo distanciamiento será el que te permita a ti delimitar la figura del criminal en la dimensión real que tiene, ¿no? Como una persona que tiene móviles o tiene motivos para hacer lo que hizo. Es importante también tener en cuenta eso porque así como está la trampa del sensacionalismo, también está la trampa de, al momento de hablar de criminales peligrosos o avesados, terminar cayendo en ensalzar la imagen de los criminales, ¿no? De presentarlos como superstars de los hechos criminales, de la criminalidad, del otro lado de la legalidad. Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta porque, claro, uno puede tener una lectura muy equilibrada, muy atemperada de lo que ha sucedido, pero puede suceder también que cuando uno escriba, inevitablemente se cuele la imagen de este casi Robin Hood, ¿no? De esta persona que tiene un gran motivo, un motivo mayor para hacer lo que hizo, ¿no? Entonces de repente viene este criminal que dice, sí, yo maté a personas, pero porque ellos mataron a mi padre, qué sé yo. Entonces hay ciertas trampas con las que uno tiene que lidiar en el mientras escribe la crónica policial que me parece importante tenerlo en cuenta. Ahora mencionas algo también al respecto de la neutralidad y la distancia, ¿no? Que uno debería mantener, pero sobre todo quizás el hecho de la neutralidad, porque a veces uno puede sentirse tan identificado con el personaje que está escribiendo que podría ganarle el apasionamiento. ¿Te ha pasado en algún momento? Y quizás por ahí la balanza se nos pierde un poco la brújula. Bueno, sí, mira, me ha ocurrido y es una cosa en la que sigo trabajando. Precisamente yo quería pedirte que me dejaras leer una mini crónica policial. Yo tenía una columna en el diario Correo que era, en un primer momento estaba pensado para hacer una columna de opinión, pero pronto los hechos que ocurrían a mi alrededor se fueron filtrando y terminó siendo casi que una columna de mini crónicas policiales, ¿no? Entonces, con respecto al apasionamiento y a la sensibilidad que uno tiene para los hechos que va a contar, esta fue una crónica muy especial en ese sentido porque sí me puso muy a prueba. Decía antes, los detalles son aquellos que hacen especial una crónica, que hacen que, digamos, una víctima no sea igual a la otra. Y en esta crónica se refleja muy bien esto, ¿no? Yo la titulé El horror, y ya te vas a dar cuenta por qué. Y dice, octubre de 2017, Alto Trujillo, que es una zona de la periferia de la ciudad de Trujillo. Elsa Basilio, de 31 años, viaja en un colectivo. Va en busca de su marido. En ese momento, el hombre se encuentra tomando con sus amigos. Elsa no tiene dinero para la comida ni para atender a ninguna de sus 3 hijas. Junto a ella, en el auto, además del chofer, van 2 hombres. Uno de ellos saca un revólver y empieza a disparar. Es una represalia contra la empresa de transportes por no haber pagado su cupo. Una de las balas, sin embargo, no va a parar a la carrocería del vehículo, tampoco al cuerpo del chofer. Una de las balas queda alojada en el cráneo de Elsa, y el baño de sangre comienza. Las horas siguientes, Elsa las pasa en el hospital, rodeada de médicos que intentan salvarle la vida. Lo logran. La solución ha sido retirarle una parte del cráneo y, en aras de protegerla y conservarla, colocarla en su estómago. En su estómago. La bala no pueden sacarla todavía, el riesgo es demasiado alto. Esto sucede medio año después de que Elsa haya perdido su casa como consecuencia del fenómeno del niño. Vive con su familia en una especie de garaje cedido por una de sus vecinas. La tragedia no termina ahí. Su esposo ha perdido el trabajo. No podrá encontrar ninguno estable en los próximos meses. Dedicado como estará a cuidar de sus hijas y su esposa convaleciente. La culpa lo perseguirá en lo que le quede de vida. 9 meses después de aquello que me resulta difícil llamar accidente, Elsa continúa viviendo en un garaje. No tiene dinero para cubrir sus necesidades ni para realizarse una segunda intervención que le habrá de retirar la bala que lleva incrustada en la frente. Las secuelas son evidentes. Al ser entrevistada por una periodista y luego al hablar conmigo, le resulta difícil concatenar algunas palabras, sostener una idea. Su mirada se pierde en el horror de sus recuerdos y llora, porque no puede hacer otra cosa. Pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros? Agrego, ¿qué estamos esperando? Entonces tú te darás cuenta
que este tipo de cosas, si yo leyera un relato, digamos, de ficción de esto, diría, pues qué mal relato, ¿no? O sea, ¿quién se va a creer? No es verosímil que a esta persona que tiene un esposo que ha perdido el trabajo, que perdió su casa con un fenómeno del niño, de pronto se sube a un colectivo y le cae una bala en la cabeza. O sea, eso no es creíble, pero es la realidad. Entonces son ese tipo de detalles los que hacen que una crónica policial, y claro, nuevamente habla, no sé, del desamor, de la venganza, qué sé yo, del dinero, no sea igual a la otra. Ese tipo de detalles son los que permiten que una crónica policial, como leí en algún lado, que el muerto del día parezca en realidad el muerto de la década, el primer muerto de la historia, ¿no? Entonces, cuando uno conoce, al menos como me sucedió a mí, conocer el caso de él, este tipo de detalles, claro, te reta, porque cómo no decir, cómo no gritar de rabia e indignación de esto que le está pasando a esta mujer, que su único delito quizá fue salir en busca de su esposo a reclamarle dinero para sus hijas, ¿no? Entonces, es difícil, pero ahí está. No digo que yo lo haya logrado completamente, pero lo intento, lo intento. Uh-huh. Ahora, también hay un nivel de detalle importante que resaltar y que hacer la crónica, ¿no? Porque muchos narradores incluso dicen pues que el Dios está en los detalles, ¿no? Entonces, es cierto también que hay que preocuparse mucho por detallar todas estas circunstancias, especificar muchas de ellas, ¿no? Y a veces también leer los partes policiales, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, pero cuando uno a veces hacía prensa, pues tenías que leerte las partes de la morgue, ¿no? Las soluciones fiscales y tal. Y entonces uno como que se va adecuando también ese lenguaje para poder explicarlo luego en una crónica. Exactamente, exactamente. Ahora, claro, como tú dices, es todo un trabajo de investigación, hay que recopilar documentos, pero también hay una cosa ahí que hay que recalcar para la gente que se embarcará en este tipo de investigación y ese tipo de género literario, y es el hecho de que hoy en día los documentos ya no son lo que eran antes. O sea, hoy en día el documento ya no tiene el mismo valor que tenía. ¿Por qué? Porque sucede que a veces un parte policial puede estar diciéndote no la verdad, sino una versión que conviene a la policía, que podría estar relacionada con los criminales y qué sé yo. Entonces, de hecho, de ahí viene la importancia para mí del testimonio, ¿no? Hay distintas voces narrativas a través de las cuales se puede abordar una crónica policial, ¿no? Y para mí el tema del testimonio es básico, básico. Es más, hay ocasiones donde cuando yo entrevisto a una persona, a los pocos minutos de estar hablando, siento que por mejor que yo escriba, por más que me esfuerce, no voy a poder alcanzar, digamos, la intensidad de ese relato de primera mano. Entonces, lo que hago es que la crónica se cuenta a través de un testimonio, que me remite también a una crónica que escribí para El origen de la Hidra, que fue mi primer libro, y que habla precisamente de este escuadrón de la muerte que apareció en Trujillo y que mató como a 50 personas y que hizo que Elivio Espinosa, que se convirtió en alcalde de Trujillo después de esto, y que bueno, en paz descanse porque lamentablemente falleció víctima del COVID hace, me parece que un mes. Entonces, bueno, en esta crónica yo hablé con la madre de uno de los fallecidos, un muchacho que se demostró era completamente inocente y que había sido captado por el Escuadrón de la Muerte y lo habían llevado y al día siguiente había amanecido muerto en el hospital. Entonces, cuando yo conversé con su madre, la señora Ávila, inmediatamente comprendí que, como te digo, por mejor que yo escribiera, no iba a poder capturar la esencia de ese relato. Es más, te voy a leer un párrafo muy breve y dice esto. Carlos tenía 19 años, era un muchacho tranquilo, criado en valores, trabajaba y estudiaba, era deportista, jugaba en clubes de fútbol. Mientras los demás andaban en otras cosas, mi hijo ya pensaba muy en serio en su futuro. Juntó sus ahorros y compró máquinas para fabricar los suecos que nosotros y otros fabricantes necesitábamos para hacer zapatos. Con sus ganancias, él mismo pagaba sus clases de idiomas. Quería trabajar en un crucero, viajar, conocer el mundo. Era un buen muchacho, dice. La noche del 27 de octubre del 2017 salió de mi casa. Salió con destino a un taller de calzado que queda en el Porvenir, cerca de otra casa. Allá se encontraba mi hermano Rómulo, que se quedaba cuidando el taller.
Cuando mi hijo iba saliendo, yo le dije, Carlos, mira, y le señalé el reloj de la pared. Son las 8:30, máximo estarás aquí a las 9. No, mamá, me dijo, no me tardo ni 10 minutos. Me acarició la cabeza. En esa época yo estaba con un tratamiento que me había decolorado un poco el cabello. Cuando me acarició me dijo que me arreglara, que yo no era así, me quería ver bonita. Y después salió en su moto. Ese tipo de cosas, ¿sabes? Yo inmediatamente sentí que no lo hacía poder transmitir si le escribía con mis palabras, ¿no? Y claro, uno entiende que los testimonios incluso tienen que ser intervenidos por ahí, tienen que, digamos, ordenarse las cosas que se van narrando, pero hay momentos de intensidad como este, cuando ella recuerda el preciso instante, los últimos minutos de su vida en la que vio a su hijo. Entonces, eso es difícil de alcanzar si no es a través de la voz de las personas, en este caso de una de las víctimas, ¿no? Claro, el hijo fue la víctima directa, pero la madre es una víctima indirecta de esta violencia. Entonces, creo ahí que hay la posibilidad de jugar con las voces y de permitir que la mayor intensidad posible del relato se transmita a través de esa voz que resulta más autorizada, como yo lo veo, ¿no? Ujú. Claro, y estamos también recibiendo algunas preguntas. Las personas que están viendo este evento, nos pregunta Julie, ¿cómo sintetizar cuando te piden un límite de caracteres? Por ejemplo, imagino yo que en el caso de las columnas, ¿no? El caso, Claro, claro. quizás algún tipo de espacio en los periódicos, sobre todo, ¿no? Donde te dicen, tienes tanto espacio y a veces uno le queda corto. Claro, bueno, mira, Yuli, la buena noticia es que siempre sobran palabras. En lo que uno escribe siempre sobran palabras. Entonces, yo lo que te diría es entrenarlo, dedicarte a escribir una crónica y ver, bueno, ahora le voy a quitar 50 palabras, ¿no? Y luego esas 50 palabras, quitarle otras 50, o irte y quitarle 80, porque lamentablemente, como dicen algunas personas, los escritores estamos llenos de palabras, ¿no? Y no necesariamente eso es bueno siempre. Entonces, en mi experiencia personal, en este libro que yo tengo, que es Las huellas de la hidra, aquí puse todas mis crónicas que iban en esta columnita que yo tenía en el diario Correo, ¿no? Luego esa columna se hizo más grande, entonces tenía más espacio, pero digamos, contar con solo creo que eran 2.000 caracteres, una cosa muy chiquita, me obligaba a mí a entrenar, ¿no? Es como cuando, no sé, tú practicas gimnasia y tienes que dar un giro mortal en 1 metro de espacio, ¿no? Te obligas a acostumbrarte. Y luego la buena noticia también es que cuando tienes más espacio, digamos, más una posibilidad mayor de narrar a tus anchas, te das cuenta de la economía, de lo importante de la economía de las palabras. Y cuando escribas va a ser muchísimo mejor, muchísimo más entendible. Los sentimientos te tienden a engañar. Dice, hay cosas que no estás contando, ¿eh? Hay, digamos, tonalidades que se te están escapando. Y quizás pueda ser así, pero la idea es aprender a conocer también cuáles son las fortalezas de un escritor y cuáles son sus limitaciones. En mi caso, yo conozco cuáles son mis debilidades. O sea, yo no soy un gran prosista, digamos. Puedo escribir una prosa decente, pero sí soy fuerte en el hecho del efecto. Es decir, de una línea a otra, un giro que resulte sorprendente, ¿no? O que pueda generar una reacción en el lector. Lo mismo sucede con esto, es una cuestión de práctica. Uh-huh. Nos pregunta por aquí también Víctor Gallegos, nos dice, nos está escribiendo una pregunta y nos dice respecto al lenguaje, ¿no? Porque en la crónica también suele haber como que este realismo, como que estas jergas, cómo es el manejo en el caso de la crónica policial. Bueno, es interesante. Yo diría que depende de qué tan importante es para fines del relato. Otra vez regreso a una crónica que yo tengo, precisamente el origen de la hidra, y no es por querer, digamos, echar luz sobre mi trabajo, pero es lo que tengo más a la mano y lo que más recuerdo. Entonces yo había investigado este caso de los fiscales de crimen organizado aquí en el norte, que estaban siendo amenazados por las bandas y todo eso, ¿no? Entonces, habían momentos donde ellos me contaban de las amenazas que tenían, ¿ok? Entonces, claro, si yo me pusiera a narrar, digamos, desde mi perspectiva, cuáles eran ese tipo de amenazas que sentían,
quizás no iba a resultar tan convincente como transcribir los mensajes de texto que recibían estos fiscales. Incluso me animé a hacerlo y no sé si se notará muy bien, creo que no mucho, ¿no? Pero si se dan cuenta, no sé si nota en verdad, pero transcribí el mensaje tal cual, o sea, con las faltas, digamos, ortográficas, con la jerga y la lisura que se utilizaba, porque nuevamente lo mismo que pasaba con los testimonios, hay palabras y palabras. Entonces yo no quería que se sintiera que escribía una crónica desde la comodidad de mi escritorio, sino que la crónica se escribía desde el momento en ese despacho fiscal donde llegaban las amenazas. Para esos efectos era importante recrear tal cual la amenaza o digamos, o las palabras que se utilizaban para amenazar a esta persona. Entonces, claro, en el mensaje tal cual, como digo, están los insultos, las lisuras que me parecen que hablan por sí solas y poco más he tenido que explicar ahí, porque se siente. Entonces, eso es importante, no tener miedo a utilizar la jerga, ¿no? En absoluto. La jerga, digamos, quizás para la gente que piense que escribe no solo para un ámbito local, sino también para otros lugares, siempre va a encontrar la forma de poder traducirse, de poder entenderse, porque está en la naturaleza humana querer salvar ese puente, querer comunicarse con el otro, incluso a través de textos que pueden parecer muy ajenos. Y es también bastante cierto que cuando uno escribe, pues no lo hace quizás desde un ámbito meramente regional o local, por más que estés ubicado en una provincia, sino que la literatura traspasa, es, digamos, universal, y habría que también ampliar este lenguaje para que lo entienda, igual si lo leen en España, si lo leen en Chile, si lo leen en Argentina, y hacer que lo que uno escribe de pronto también se entienda en otras partes del mundo. ¿Cómo ha sido esa construcción del lenguaje en el caso de tus novelas? Bueno, mira, yo me ha sorprendido mucho porque, claro, en el caso de mis novelas, como dices, escribí, el año pasado publiqué una novela titulada Cachorro, que habla sobre el entrenamiento que recibe un sicario adolescente, o mejor dicho, un niño adolescente, un niño hasta convertirse en un sicario adolescente. Entonces, claro, cuando tú narras una novela que está ahí al ras del suelo, que está inmersa en este tipo de realidad muy violenta, muy salvaje, necesitas escribir las palabras tal cual. Entonces yo no podría poner en boca de uno de mis personajes que se dedica a matar gente por encargo, decir, bueno, aquella bala sigue una dirección, una trayectoria de 45 grados, eso no lo cree nadie. Entonces hay que hablar como ellos. Y con respecto al tema de las distancias de una realidad a otra, me ha sorprendido mucho porque esa novela también está disponible, por ejemplo, en Amazon, y Amazon, cualquier persona en cualquier parte del mundo prácticamente puede tener acceso a esa novela. La ha leído incluso gente que es, no sé, que habla en otro idioma y que sabe castellano, sabe español, y no le ha sido difícil porque entendamos que el lenguaje no va solo, sino va dentro de un contexto, ¿no? Entonces el contexto ayuda perfectamente a entender de qué va este diálogo o a qué se refiere esta persona o este personaje. Entonces, nuevamente es una cosa que no debería asustar a nadie o hacer que te tiemble la mano en un momento de escribir. Al contrario, pienso que si tú apuestas por eso, tienes que traducir por encima de todo la honestidad de tu relato, ¿no? Y el hecho de transcribir tal cual a veces, pues soporta mucho esa honestidad. Aquí nos pregunta Andrea Carol Antesana Torres, a quien le enviamos un gran saludo porque está siempre siguiendo las transmisiones. Nos dice, ¿qué no se debe hacer cuando se escribe una crónica policial? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Diría que arriesgarse, arriesgarse demasiado. No tiene que ver exactamente con la escritura de la crónica, pero era una de las cosas que sí quería comentar de cara al público. En mi caso, yo sigo viviendo en Trujillo, no es difícil encontrarme, entonces hay sí una, digamos, un límite prudencial al momento de investigar, de involucrarse con este tipo de historias. Nosotros convivimos con el crimen, no es como que escribiéramos una crónica policial, no sé, pues en Brooklyn o no, en una ciudad que tiene un sistema de seguridad muchísimo mejor, donde si pasa algo puedes pedir garantías por tu vida y tal.
no es así. Entonces, claro, yo entiendo la riqueza de los detalles que a uno lo hacen ir más allá y querer saber y tal. Entonces, sí me parece importante nunca ir más allá del límite. Finalmente, los escritores, me ha tocado verlo en algunos casos de gente aquí en el norte, que o se tienen que mover de ciudad o tienen que cambiar, no sé, pues sus teléfonos y todo eso, porque ya la cosa se vuelve más complicada. Entonces, nunca olvidar ese tipo de temas. En nuestro país, si es que la crónica policial va a florecer, como espero que lo haga, pues será a la sombra de la criminalidad organizada, que es el gran fenómeno criminal de nuestro tiempo. Entonces sí es interesante tener eso muy en cuenta, no ir más allá de lo prudente, no arriesgarnos más allá por una historia. Quizás los cronistas de guerra estén en desacuerdo conmigo, ¿no? Pero estamos hablando de personas que tienen la intención de, claro, contar una buena historia, pero vivir para escribir la siguiente también. Sobre todo porque hay muchos riesgos con estas mafias, ¿no? Que se gestan detrás y que muchas veces también están implicadas con el poder político, ¿no? Absolutamente. Hay muchos entramados, además en estas coyunturas que vivimos en el país. ¿Y te ha pasado alguna vez alguna amenaza, amedrentamiento cercano de parte de estos personajes? Bueno, mira, me pasó una cosa que no llegó a ser una amenaza, y de hecho yo le doy gracias a Dios porque hasta ahora no he tenido que enfrentarme a ese tipo de cosas. Le ruego que no suceda. Pero sí me pasó una cosa muy curiosa, que yo recibí un mensaje, igual mis redes sociales están abiertas, son públicas, puede llegar cualquier persona hasta mis redes sociales. Y me dejó un mensaje una persona pues muy molesta por el origen de la hidra, ¿no? Porque yo me decía, bueno, en este libro usted, señor, habla de mí, y sinceramente me está dejando mal parado, no sé cuándo, no sé cómo. Entonces yo dije, ¿quién es esa persona? De hecho, se presentó, me metí al archivo del libro que tengo aquí, se puede buscar mucho más fácil los nombres que uno escribe, y de hecho, esta persona, claro, formaba parte de una organización criminal en Piura, y la siguiente noticia que vi fue que esta persona estaba purgando condena, 15 años por crimen organizado. Entonces, eh, me saltaron dos cosas en la cabeza. En primer lugar, qué tan fácil es desde dentro del penal digamos, una seguridad no menor, acceder a redes sociales y escribir a una persona que está afuera, sin que haya un control ni nada, ¿no? Y segundo, el hecho de que pues esta persona, a pesar de las pruebas que yo pongo en el libro y el hecho de que esté presa durante 15 años, se ofenda por una cosa que yo cuento, también me sorprendió mucho. Sin embargo, nuevamente esa es una mirada que hay que tener. Le dije, bueno, señor tal, yo no tengo el menor reparo en rectificar si usted cree que yo me he equivocado. Le dejo la posibilidad de que me mande información que usted pueda tener para que yo agarre y haga la rectificación. Entonces, quizás fue ahí cuando se dieron cuenta, no sé, la gente que lo resguarda, que lo que estaba haciendo, y ya nunca más me escribió. Pero al menos hubo eso. Y también me han llegado mensajes de gente, digamos, claro, que está en libertad, pero que tiene mucha relación con las personas que están presas. Y me dijo que mi trabajo, si bien es cierto, yo hablaba mucho de los criminales y las organizaciones que hay, se respetaba porque, digamos, abordaba el asunto a partes iguales. No solo hablaba de los criminales, sino también de los policías corruptos o los jueces corruptos o los fiscales corruptos. Entonces ellos sentían que pues le tocaba a cada cual su parte y por ese lado todo bien, se respetaba el trabajo. Y es una cosa que hay que tener muy en cuenta, la imparcialidad. Nuevamente lo que decíamos, ¿no? El apasionamiento, el involucramiento, tienes que guardar una imparcialidad, así esté rayando casi lo insoportable. Pues, los casos que te he narrado ahora, pues son muy difíciles y generan indignación inmediatamente, pero hay que procurar mantener esa distancia, porque finalmente, al menos en mi caso, el hecho de que yo haya podido lograr eso en la medida de lo posible, me permite que pues las fuentes sigan acudiendo a mí o la gente que tiene una información siga acudiendo a mí para que yo pueda escribir o publicar al respecto y que se sienta que el trabajo es profesional, ¿no? Yo no voy a agarrar de repente una fuente y voy a decir, te pelaste, yo voy y te denuncio y tal. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta.
y ciertamente el periodista es como que está expuesto a que lo contacten de distintos bandos, ¿no? O sea, ya sea del bueno o del malo, pero es como que tiene ese nivel de confianza para encargarle, de cierto modo, la información, ¿no? Pero suele pasar también, como pasó con A Sangre Fría, en el que el autor se llega a comprometer con la historia y a veces también llega a ser como, digamos, como heredar toda esta historia con los fantasmas que trae, con el problema que luego acarrea, ¿no? El hecho de una sentencia en esos Totalmente, casos. totalmente. Sí, mira, ahora que lo mencionas, yo tengo siempre algún reparo para hablar de este caso, pero todos recordamos este video que se hizo viral de aquí en Trujillo, de un hombre de cara cortada que mataba a un venezolano, no sé, seguramente lo viste, que le pegaba 2 disparos. Bueno, yo conocí a Oscar Narro. Oscar Narro es el asesino. Yo lo conocí, de hecho, su testimonio está en mi primer libro. Él, claro, fue un delincuente muy avesado durante gran parte de su vida. Luego dejó de lado las armas y se convirtió al cristianismo y se convirtió en un pastor de delincuentes. Entonces él llevaba ayuda siempre a los penales, comida, ropa, todo lo que pudiera conseguir. De hecho, en muchas ocasiones él me pidió ayuda para participar de estas campañas y poder donar algo, qué sé yo. Y me parecía absolutamente loable. Ya te imaginarás, Lady, lo que fue para mí ver ese video donde esta persona con la que yo, oye, tú te sentabas con él y le confiabas hasta las llaves de tu casa. Entonces yo me he sentado con él muchas ocasiones a conversar, ¿no? Y era una persona muy preocupada por el devenir de la situación en los penales, en los barrios donde había niños vulnerables que podían terminar en delincuencia. Entonces, te imaginarás para mí lo que fue reconocerlo a él en ese video. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Yo no me pronuncié y de hecho esta es la primera vez que hablo de este tema, precisamente por un tema de seguridad, por un tema de seguridad. Eh, Cuando pensé en hacerlo en un momento, consulté algunas fuentes, gente que tiene información de primera mano, y me decía, mira, la cosa está muy movida, todavía no se saben muchas cosas, pero te recomendamos mejor mantenerte, digamos, alejado de este tema, ¿no? Fue difícil porque yo lo consideraba mi amigo, era una persona que se había vuelto cercana por este tipo de entrevistas que le había hecho y todo eso. Entonces, claro, lo que tú dices es muy cierto, siempre debe haber una línea ahí, siempre debe haber una línea de distancia. Entonces, porque claro, quizás en ese momento yo habría salido a declarar alguna cosa que no estuviera bien calibrada, que no estuviera bien pensada, precisamente por leer, hey, yo conocí a esa persona y éramos amigos y tal, y quizás que se entienda como que estoy defendiendo a un asesino, y eso no puede suceder. Entonces, claro, hay que tener una distancia ahí y, y entender que finalmente uno no es un policía, uno no es un fiscal, no es un juez, ni mucho menos, ¿no? Entonces tu trabajo es contar con la mayor fidelidad posible en los hechos y contribuir, si se quiere, a tener un imaginario social, pues mejor nutrido, ¿no? Donde la gente puede tener las cosas mucho más claras. Sí, claro, y mientras contabas eso que te sucedía, que es además bastante intenso, ¿no? Por lo que sucedió. Venía a mi cabeza la historia de Tomás Harris, que también, digamos, tuvo cierta cercanía con el que inspiró el personaje de Hannibal Lecter, ¿no? Que fue un médico que lo atendió y que luego él se enteró de que lo había hecho pasar a su casa y tal, pero se trataba al parecer de un asesino bastante cruel, ¿no? Entonces uno no sabe con quién está conversando. No es el caso en este momento, por favor, ¿eh? Pero bueno, siempre uno tiene que mantener ahí como que en alerta. Pero también es cierto que en el Perú tenemos tantas historias que contar, ¿no? Y hay muy pocos, digamos, periodistas, comunicadores o escritores que le dediquen al tema de la crónica. ¿A qué crees que se deba eso? Bueno, siento que no ha habido hasta ahora, digamos, lo que sí estoy viendo ahora, digamos, a mí me toca escribir de eso, que tú escribes también temas, una novela policial, estás trabajando en otra.
Tengo amigos de aquí de Trujillo cuyo trabajo periodístico tiene que ver con la criminalidad y cuya apuesta literaria tiene que ver con la criminalidad, porque no es sino hasta ahora que había habido una apuesta. No diré que yo soy el que inició todo esto, ni mucho menos. Ciertamente El origen de la Hidra probablemente sea el primer libro que hable del crimen organizado, pero llega un momento, Lady, en que no puedes seguir ignorando lo que pasa a tu alrededor. Yo digo, quizás para mí escribir sobre terrorismo sea lejano, ¿no? Porque siento que no me tocó, pero sí me toca ahora esta suerte de terrorismo urbano, de bandas que te dejan granadas en tu casa, que incendian los carros y todo eso. Entonces sí siento que me toca generacionalmente. Entonces pienso que hay una mayor conciencia por parte de las personas que escriben, de los periodistas, de los cronistas, para abordar este tipo de casos. Ahora, se da uno con la sorpresa de que requiere un nivel de investigación mayor, que digamos contar de repente la crónica de un desengaño, no sé, romántico, qué sé yo. Aquí hay cosas más pesadas en juego, ¿no? O sea, tú te vas a pronunciar sobre un caso que seguramente será judicializado o que ya lo es, y tienes que ser consciente de que hay una responsabilidad mayor con las pistas, con los documentos, con la veracidad y todo eso. Entonces, quizás eso de alguna forma aleje a las personas que podrían escribir al respecto. Sin embargo, siento que una vez que hay la cantidad suficiente de actores, pues esa barrera se rompe, trasluce lo suficiente para que la gente pueda entender de que hey, es posible hacerlo, requiere un mayor trabajo, pero es gratificante también porque estás contando las historias que, nuevamente digo, explican tu realidad, explican la sociedad y que es importante conocer. El tiempo se nos ha pasado rapidísimo, pero la verdad hemos disfrutado mucho esta charla, Charlie, y bueno, aquí están muy agradecidos todos los televidentes, podemos decir, porque estamos a través de la pantalla. Y bueno, esperamos quizás en una próxima feria seguir contando más acerca de tus novelas y poder hablar un poco más también de esta aventura literaria en todos los aspectos. Gracias, Charlie, por habernos acompañado. No, gracias a ti, Lady, gracias para toda la gente que nos estuvo escuchando, les mando un abrazo enorme y nada, hasta la próxima. Muchas gracias también. Y bueno, nosotros nos reencontramos en breve a las 6 para disfrutar de la poesía de Rosela Di Paolo, con quien vamos a dialogar. Y a las 7 no se pierdan Tito Silva, con los versos de Valdelomar, se han encontrado y han hecho un conciertazo, así que no se lo pierdan. Muchas gracias, Charlie, por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes a todos.